Bueno, en esta oportunidad voy a hacer inicialmente un pequeño resumen de lo que es un oscilador libre amortiguado. Entonces, vamos a hablar oscilador libre amortiguado. Y voy a hablar de un caso específico. Por ejemplo, tenemos el sistema masa-resorte. Entonces, ¿qué características tenemos acá? Tenemos masa, tenemos una constante asociada al resorte, la constante K, y vamos a decir que este sistema está amortiguado. ¿Por medio de qué? Vamos a asumir que el resorte, que la masa, mejor dicho, oscila en una solución que tiene cierto factor de amortiguamiento. Entonces a este factor de amortiguamiento lo vamos a llamar B. ¿Listo? Entonces para un sistema de estos, ¿cómo es la ecuación diferencial? La ecuación diferencial es una ecuación que tiene la forma segunda derivada de x con respecto al tiempo más k sobre m por x más b sobre m por derivada con respecto al tiempo de x. ¿Listo? Entonces, la forma de reescribir esta ecuación usando las constantes omega sub 0 y gamma es de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que esta ecuación es de la forma segunda derivada con respecto al tiempo de x más omega sub 0 al cuadrado x más gamma de x de t. Esto es igual a 0, igual a 0. ¿Listo? Entonces, primera conclusión. Omega sub 0, en este caso, pues es raíz cuadrada de k sobre m. Y gamma va a ser equivalente a b sobre m. ¿Listo? Bueno, entonces, omega sub 0, ¿qué unidades va a tener? Va a tener unidades de radianes sobre segundo. La constante gamma, la variable b asociada al amortiguamiento, por lo general va a tener unidades de kilogramos sobre segundo. El periodo va a tener unidades de segundo. La frecuencia va a tener unidades de hertz. Fuerza, unidades de newtons. Velocidad, unidades de metros sobre segundo. Aceleración, unidades de metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Estas son las principales como constantes que se pueden trabajar en los diferentes problemas con un oscilador, sea libre o amortiguado. ¿Listo? Entonces, tenemos esta ecuación de acá. Entonces, la clase pasada nosotros vimos cómo se solucionaba esa ecuación y encontramos que la solución x de t o x en función del tiempo era igual a una amplitud multiplicado por una exponencial elevado a la gamma medios t multiplicado por coseno de omega prima t más una fase. ¿Listo? Entonces, miremos. Gamma, como lo hemos visto acá, gamma es equivalente a b sobre m, y omega prima, ¿a qué va a ser igual? Va a ser equivalente a raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos gamma medios al cuadrado.
Reemplazamos los correspondientes valores, este valor que tenemos acá y este que tenemos acá, W0, omega 0 y gamma. Vamos a tener que la frecuencia de un oscilador libre amortiguado es equivalente para este caso a ser K sobre M menos, entonces tenemos en este caso B al cuadrado sobre 4M al cuadrado. ¿Listo? Esa sería la frecuencia de un oscilador libre amortiguado. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta acá algo. Esto que estoy subrayando en cierta forma es una amplitud que depende del tiempo. ¿Qué ocurre en un oscilador libre amortiguado? Entonces voy a hacer una gráfica del tiempo en función de la amplitud. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el tiempo, vamos a tener acá X. Por ejemplo, en un oscilador libre amortiguado nosotros vamos a tener que el oscilador empieza con cierta amplitud. Cada vez que va pasando una oscilación, la amplitud va disminuyendo. Vamos a observar acá. Y así va a pasar hasta que finalmente se detiene. Entonces, lo que observamos acá, esta gráfica que estoy trazando acá, es la gráfica de A en función del tiempo, igual a la amplitud por E a la gamma medios T negativos. ¿Listo? Entonces, siempre que nos pregunten del decaimiento de la amplitud, nosotros debemos hacer cuenta de este factor o de esta función que tenemos acá. ¿Listo? La amplitud va a decaer y va a decaer con el tiempo. ¿Listo? Bueno. Ahora, vamos a hablar de la energía de un oscilador libre amortiguado. Entonces, después de haber hecho el análisis energético, nosotros habíamos llegado al siguiente resultado. Entonces, nosotros habíamos llegado al resultado que la energía, que es una función del tiempo, es igual a un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado multiplicado por una exponencial elevada a la menos gamma medios t. ¿Listo? Entonces la energía también va a decaer en el tiempo, va a decaer de forma muy parecida a la amplitud, porque tenemos la misma función exponencial decreciente. Entonces, ¿cuál fue la aproximación que nosotros dijimos en este caso que utilizamos para hacer esta simplificación? Entonces habíamos dicho que el factor gamma es mucho más pequeño que la frecuencia angular de un oscilador, del oscilador libre que tenemos en este caso. ¿Listo? Ahora, otro factor importante es tau, que es equivalente al logaritmo natural de 2 sobre gamma. Bueno, vamos a hacer la correspondiente. Antes de pasar a este paso, vamos a reemplazar los valores de gamma. Recordemos que gamma es igual a B sobre M. Luego, la energía en función del tiempo va a ser igual a un medio de la constante elástica del resorte por la amplitud al cuadrado por E. Entonces esto va a quedar a la menos B sobre 2M multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de este tiempo característico. Entonces, este tau
es conocido como la vida media del oscilador. Si en algún momento le llegan a preguntar a qué es equivalente la vida media de un oscilador, simplemente tenemos que escribir que es equivalente al logaritmo de 2 sobre gamma. Si reemplazamos esto va a ser equivalente a la masa por logaritmo natural de 2 sobre la constante b. ¿Listo? Y también podemos decir que tau es aproximadamente igual a 1 sobre gamma. Es decir, es equivalente a la masa sobre la constante de amortiguamiento del sistema. ¿Listo? Entonces, ese es un tiempo característico de un oscilador, es la vida media o el tiempo que tarda en un oscilador libre amortiguado en que su energía decaiga a la mitad, ¿listo? De su valor inicial. Ahora, otro valor importante es el siguiente, es el factor de calidad. Entonces, el factor de calidad de un oscilador es aproximadamente el tiempo tau sobre el periodo, que sería aproximadamente igual a omega sub 0 sobre 2pi por gamma, y que sería aproximadamente igual a omega sub 0 sobre gamma. ¿Listo? Entonces, en definitiva, vamos a decir que Q va a ser igual a omega sub 0 sobre el factor gamma. En un oscilador que estamos analizando, entonces, ¿esto qué es igual? Entonces, omega sub 0 es a K sobre M raíz cuadrada, todo esto dividido sobre B sobre M. Entonces, haciendo la correspondiente multiplicación, vamos a tener que eso es equivalente a la masa sobre la constante de amortiguamiento multiplicado por la raíz de K sobre M. Entonces, si en algún momento nos preguntan cuál es el factor de calidad del oscilador libre amortiguado, entonces esta sería nuestra expresión. Bueno, solo un oscilador sin amortiguamiento puede tener una vida media infinita. La calidad de un oscilador puede medirse por el número de oscilaciones que puede ejecutarse durante su vida media. Por eso esto hace relación al tiempo característico sobre el periodo. De esta manera definimos pues el factor de calidad del oscilador. ¿Listo? El factor de calidad del oscilador es una cantidad adimensional, no tiene unidades. El tiempo tau pues va a tener unidades segundos. ¿Listo? Entonces, con este pequeño resumen pues vamos a iniciar el desarrollo de diferentes ejemplos sobre osciladores libres amortiguados. Bueno, me tomé un minutico para escribir nuestro problema. Entonces dice el problema lo siguiente: para un oscilador amortiguado mostrado en la figura, este que tenemos acá es el mismo con el que hicimos el resumen de este tema. Entonces tenemos un sistema masa-resorte. La masa está amortiguada por medio de un recipiente que contiene, por ejemplo, un fluido y que tiene una constante B de amortiguamiento. Entonces, en este caso vamos a tener un oscilador libre amortiguado. La magnitud de la amplitud de mi oscilador va a disminuir en el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué característica tiene este oscilador? Tiene una masa de 250 gramos y el resorte una constante elástica igual a 85 newtons sobre metros y una constante
de amortiguamiento igual a 70 gramos por segundo. Entonces nos pregunta, ¿cuál es el radio o la disminución de la amplitud pasados 20 ciclos partiendo desde la amplitud inicial? ¿Listo? Entonces, ¿cómo analizamos este problema? Primer paso. Entonces vamos a sustraer los datos y vamos a pasarlos al sistema internacional. ¿Listo? Entonces, la masa en este caso es igual a 250 gramos, que es equivalente a 0.250 kilogramos. ¿Listo? Primer valor que podemos sustraer de acá. La constante elástica del resorte, esa está en el sistema internacional, entonces es equivalente a 85 newtons sobre metro. Y tenemos la constante de amortiguamiento, que es equivalente a 70 gramos sobre segundo. Entonces, como tenemos 70 gramos, debemos pasarlo al sistema internacional. Esto va a ser equivalente a 0.070 kilogramos por segundo. Entonces pasamos de gramos a kilogramos. ¿Listo? Entonces ya tenemos la información que nos da el problema. Ahora, otra información que nos da es el tiempo. El tiempo que debemos utilizar para resolver el problema, que nos dice que es, en este caso, el tiempo son 20 ciclos. Entonces, tiempo es equivalente a 20 ciclos. Entonces, un ciclo es un periodo, ¿cierto? Entonces, en forma de ecuación, vamos a tener que el tiempo es equivalente a 20 veces el periodo. ¿Listo? Entonces, como necesitamos averiguar el tiempo, entonces lo primero que debemos calcular es pues precisamente el periodo. Entonces recordemos cómo se calcula el periodo para un sistema de este tipo. Entonces tenemos que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante elástica del resorte. Entonces, con esta información nosotros podemos calcular el periodo de mi sistema. Bueno, esta sería realmente una aproximación, porque tengamos en cuenta que el periodo realmente es igual a 2pi sobre la frecuencia, pero como tenemos acá la frecuencia de un oscilador libre amortiguado, estamos hablando de omega prima. Si hacemos esto va a ser equivalente a que periodo va a ser igual a 2pi sobre la raíz cuadrada de k sobre m menos b al cuadrado sobre 4m al cuadrado. Digamos, podemos tomar cualquiera de los dos resultados. Podemos utilizar y calcular el periodo con esta ecuación, o podemos tomar la aproximación con esta forma corta. Cualquiera de las dos es válida, ¿listo? Sino que en la primera, en esta que estoy subrayando, estoy realizando una pequeña aproximación. Observemos, para calcular el periodo con la ecuación 1, llamémosla acá, necesitamos la masa y la constante elástica del resorte. Y para calcular el periodo con la ecuación 2 vamos a necesitar la constante elástica del resorte, la masa y la constante de amortiguamiento del sistema. Entonces, con cualquiera de las dos ecuaciones nosotros podemos calcular el periodo. ¿Listo? Entonces voy a utilizar la aproximación número 1. Realmente la diferencia es muy pequeña. Entonces voy a pasar a la siguiente fórmula. Entonces vamos a tener que el periodo va a ser igual a 2pi por raíz cuadrada de m sobre k. ¿Listo?
Entonces, reemplazando los valores que vamos a tener que eso es equivalente a 2pi por raíz cuadrada de la masa, que sería 0.250 kilogramos, dividido la constante elástica del resorte, que es 85. Al hacer esta cuenta vamos a obtener que el periodo va a ser igual a 0.34 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el tiempo que tarda en hacer 20 ciclos? Entonces, tiempo que tarda en hacer 20 ciclos. Entonces, como habíamos visto en la anterior presentación, el tiempo es igual a 20 veces el periodo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá la correspondiente operación. Tiempo es igual a 20 veces el periodo. Al reemplazar vamos a tener que es equivalente a 20 multiplicado por el periodo, que es 0.34. Luego el tiempo, haciendo esta multiplicación, vamos a obtener que es equivalente a 6.81 segundos. ¿Listo? Entonces, ese es el tiempo que tarda en hacer 20 ciclos. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la disminución de la amplitud en este tiempo? Entonces, nosotros sabemos que la amplitud en función del tiempo es equivalente a una amplitud inicial multiplicada por una función exponencial donde tenemos e a la gamma medios t. En este tipo de oscilador vamos a tener que la amplitud va a estar multiplicada por la exponencial elevado a la b sobre 2 veces la masa por el tiempo. ¿Listo? Entonces quiero que observemos la amplitud para t igual, entonces en este caso sería 6.81, a qué va a ser igual. Entonces vamos a tener amplitud, que es la amplitud inicial, puede ser cualquier valor, podemos dejar simplemente la constante a multiplicado por la exponencial de menos b sobre 2m por t. Entonces vamos a reemplazar lo que tenemos. Entonces menos b, en este caso, ¿a cuánto equivale? Entonces regresemos a nuestro problema. B equivale a 0.070 kilogramos sobre segundo. Entonces vamos a reemplazar 0.070, esto dividido por 2 veces la masa, que la masa es 0.250 kilogramos, multiplicado por el tiempo, que en este caso sería 6.81. Entonces la amplitud se reduce, la amplitud en el tiempo 6.81 o equivalente a 20 ciclos es igual. Entonces, al hacer esta operación, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que esto es equivalente a 0.39 veces la amplitud. 0.39 es el resultado que obtengo de hacer esta operación. Exponencial de menos 0.070 por 6.81 dividido 2 por 0.250. Al hacer esa operación voy a obtener que esto es igual a 0.39. ¿Listo? Entonces, ¿en cuánto se disminuye la amplitud con respecto a la amplitud inicial? En 0.39. Eso es lo que nos están preguntando en el problema. Entonces, de esta manera, pues podemos decir que en 20 ciclos
la amplitud disminuye un factor de 0.39, 0.40, 0.4 se podría decir, ¿listo? Entonces disminuye prácticamente una cuarta parte, se podría decir, ¿listo? Entonces con este ejercicio hemos aplicado algunos de los conceptos que hemos aprendido pues con respecto a un oscilador libre amortiguado. Bueno, vamos a mirar un segundo ejemplo. Me tomé un par de minutos para escribir acá el enunciado. Entonces dice, para un oscilador amortiguado como el anterior, la masa del sistema es de 1.5 kilogramos, la constante elástica del resorte es de 8 newtons sobre metro, con una fuerza de amortiguamiento F igual a menos B por V por la velocidad, donde B es equivalente a 230 gramos por segundo. El resorte es estirado 12 centímetros y soltado. Entonces nos piden, calcule el tiempo requerido para que la amplitud de la oscilación sea 1/3 del valor inicial y nos pregunta cuántas oscilaciones hace en este tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar dos cosas. Entonces, ¿qué datos nos suministra el problema? Entonces, el primer valor va a ser equivalente a la masa, que es 1.5 kilogramos. Vamos a tener la constante elástica del resorte, que es 8 newtons sobre metro. Entonces, hasta el momento tenemos todo en el sistema internacional. El valor de la constante de amortiguamiento es equivalente a 230 gramos sobre segundo, o en el sistema internacional va a ser equivalente a 0.230 kilogramos sobre segundo, y nos dan el valor de la amplitud. La amplitud en este caso es equivalente a 12 centímetros, la amplitud inicial. A 12 centímetros en el sistema internacional va a ser equivalente a 0.12 metros. ¿Listo? Entonces tenemos esta información. Ahora tenemos que analizar nuestro problema. Entonces nos dice la primera parte, calcule el tiempo requerido para que la amplitud de oscilación sea 1/3 del valor inicial. Entonces recordemos cuál es la función de la amplitud en el tiempo. Entonces la función de la amplitud en el tiempo es equivalente a una amplitud inicial multiplicada por una función exponencial elevado a la menos b sobre 2m por el tiempo, y con esto pues podemos resolver nuestro problema. ¿Listo? Ahora recordemos cómo es la frecuencia de un oscilador libre amortiguado. La frecuencia es equivalente a la raíz cuadrada de k sobre m menos b al cuadrado sobre 4m al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cómo sería el periodo en este caso? El periodo sería equivalente a 2pi sobre la frecuencia del oscilador libre amortiguado, es decir, va a ser equivalente a 2pi sobre la raíz cuadrada de k sobre m menos b al cuadrado sobre 4m al cuadrado. ¿Listo? Entonces de esta manera podemos calcular el periodo. O también sería válido calcularlo pues con t igual a 2pi raíz cuadrada de m sobre k. Pero esto sería realmente una aproximación. Entonces vamos en este caso a resolverlo con esta ecuación. Entonces lo primero que debemos calcular es el tiempo, y posteriormente debemos calcular el número de oscilaciones. En cierta forma,
lo que queremos hacer en este ejercicio es el proceso inverso que realizamos en el anterior ejemplo. Entonces, debemos calcular el tiempo. Con el tiempo y junto al periodo podemos calcular el número de ciclos, el número de oscilaciones que se realizan en ese tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué información nos dan? Entonces, vamos a mirar acá en el siguiente análisis. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Nosotros sabemos, o nos dice el problema, que la amplitud en función del tiempo es igual a un a sub 0 multiplicado por la exponencial de menos b sobre 2m multiplicada por t, y nos está diciendo que cuál es el tiempo que toma en pasar de una amplitud a sub 0 a un tercio de a sub 0, a la tercera parte de la amplitud inicial. Entonces, partiendo de esta definición, yo voy a despejar el tiempo correspondiente. Entonces, voy a tener la siguiente ecuación. Vamos a tener a sub 0 e a la menos b sobre 2m por el tiempo igual a un tercio de a sub 0. Entonces lo primero que podemos simplificar acá es a sub 0 que está multiplicando pasa a dividir, entonces va a quedar e a la menos b sobre 2m multiplicado por el tiempo es igual a un tercio de a sub 0 sobre a sub 0. Se simplifica y quedaría e a la menos b sobre 2m multiplicado por el tiempo igual a un tercio. ¿Listo? Hemos simplificado la amplitud inicial. Ahora, como lo que queremos despejar es el tiempo, entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que quitar la exponencial. ¿Cómo quitamos la exponencial? Pues aplicando logaritmo natural a ambas partes de la igualdad. Entonces vamos a tener logaritmo natural de e a la menos b sobre 2m por el tiempo igual al logaritmo de un tercio, logaritmo natural de un tercio. ¿Listo? Entonces, aquí ¿qué propiedades vamos a utilizar? Entonces nosotros sabemos que el logaritmo de e a la x es igual a x, y también sabemos que el logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos logaritmo de b, y además sabemos que el logaritmo de 1 es igual a 0. Estas son tres propiedades que vamos a aplicar para resolver nuestro problema. Entonces estamos acá. Entonces tenemos logaritmo natural de e a la menos b sobre 2m por el tiempo. Entonces el logaritmo con la exponencial se eliminan y va a quedar menos b sobre 2m multiplicado por el tiempo. Y por este lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que logaritmo de un tercio es igual al logaritmo de 1 menos logaritmo de 3. ¿Listo? Y usando la tercera propiedad, vamos a tener que el logaritmo de 1 es simplemente 0. Y finalmente vamos a obtener que menos b sobre 2m por el tiempo es igual a menos logaritmo de 3. ¿Listo? Entonces, el objetivo es despejar el tiempo. Entonces, un menos que está a la izquierda con el menos que está a la derecha se simplifican, queda la expresión positiva. Luego, el tiempo va a ser igual. Entonces, 2m que está dividiendo pasa a multiplicar junto al logaritmo de 3. Entonces, va a quedar 2m logaritmo de 3. Y el b que está multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? Entonces, hemos obtenido que el tiempo es equivalente a 2 veces la masa logaritmo de 3 dividido b. ¿Listo? Entonces, si hacemos el reemplazo de los valores, entonces vamos a tener que
T es igual a 2 por la masa, que es 1.5 por logaritmo de 3 dividido por B, que es equivalente a 0.230. ¿Listo? Haciendo esta operación voy a obtener que el tiempo es equivalente a 14.35 segundos. Entonces, tiempo igual a 14.35 segundos. Entonces, ese es el tiempo que se demora el oscilador en pasar de una amplitud A sub 0 a pasar a la tercera parte de esa amplitud, a la tercera parte de A sub 0. ¿Listo? Listo. Ya hemos resuelto la primera parte. Calcule el tiempo requerido para que la amplitud de la oscilación sea 1/3 del valor inicial. Ahora nos preguntan, ¿cuántas oscilaciones hace en ese tiempo? ¿Listo? Entonces, precisamente para mirar el número de oscilaciones, entonces vamos a poner número de ciclos. ¿A qué va a ser igual? Va a ser equivalente, pues precisamente al tiempo, el tiempo que queremos analizar sobre el periodo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a averiguar cuántos ciclos o cuántas oscilaciones hace en este tiempo. ¿Un tiempo de cuánto sería? Un tiempo de 14.35 segundos. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que calcular para averiguar esto? Pues el periodo. El periodo, ¿a qué es igual? Entonces, el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia, pero es un oscilador libre amortiguado. Entonces tenemos que calcular primero frecuencia angular del oscilador amortiguado, que es equivalente a raíz cuadrada de k sobre m menos b al cuadrado sobre 4m al cuadrado. ¿Listo? Si reemplazamos los valores, porque los tenemos, vamos a tener que esto es equivalente a ¿qué? Entonces, raíz cuadrada, K es equivalente a 8, la masa es 1.5 menos B, que es equivalente a 0.230, esto elevado al cuadrado, dividido 4 veces la masa, que sería 1.5 elevado al cuadrado. Si hacemos esta operación, vamos a obtener que la frecuencia del oscilador libre amortiguado es de 2.31 radianes sobre segundo. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el periodo? El periodo va a ser igual a 2pi sobre esa frecuencia angular, 2.31. ¿Listo? Al hacer esta operación vamos a obtener que el periodo es equivalente a 2.72 segundos. ¿Listo? Luego, el número de ciclos o oscilaciones, ¿a qué va a ser igual? A t sobre el periodo. Es decir, el tiempo, recordemos cuánto era. El tiempo es de 14.35, entonces 14.35 dividido el periodo, que es 2.72. Al hacer esta cuenta vamos a obtener que esto es igual a 5.27. Entonces vamos a tener 5.27 oscilaciones en un tiempo de 14.35 segundos. ¿Listo? Bueno, muchachos, este es el segundo problema que les quería presentar. Voy a tomarme un tiempo para escribir el siguiente enunciado. Bueno, vamos a hacer nuestro tercer ejemplo y último ejemplo, y dice lo siguiente: el sistema de suspensión de un automóvil de 2.000 kilogramos se comprime cuando el carro está en movimiento.
Si la amplitud decrece en un 50% cada ciclo, entonces calcule la constante elástica del resorte y calcule la constante de amortiguamiento, en este caso sería B, de cada sistema de suspensión, asumiendo que soporta cada uno 500 kilogramos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué información nos da, o vamos a tratar de hacer un gráfico del sistema. Entonces vamos a tener que un sistema de suspensión es algo como esto. Entonces acá va a estar como el carro y por aquí vamos a tener el resorte, y por dentro de este tubo pues vamos a tener un fluido, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas vamos a tener en este caso? Vamos a tener una constante elástica y vamos a tener una constante de amortiguamiento. ¿Listo? Para resolver la primera incógnita debemos utilizar las leyes de Newton. Entonces, para eso voy a utilizar el mismo gráfico para analizar nuestro sistema. Entonces vamos a tener un sistema XY, las fuerzas que actúan generalmente en este sistema están en la dirección Y. ¿Qué fuerzas actúan? Una de esas fuerzas es el peso, que sería mg, y la otra fuerza que actúa en dirección contraria al peso sería la constante, la fuerza elástica, que sería en este caso K por X. Bueno, listo. Ahora vamos a mirar el siguiente problema. Entonces vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en la dirección Y va a ser igual a la masa o la aceleración en Y. ¿Listo? Pero observemos qué ocurre en este sistema. En este sistema nosotros decimos que la aceleración es cero porque el sistema está en equilibrio. Luego, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué fuerzas tenemos en este caso? Vamos a tomar Y positivo hacia arriba, entonces vamos a tener K por X, que es la fuerza elástica, menos el peso, que sería mg, y esto va a ser igual a 0. Bueno, acá algo que olvidé nombrar acá, y es que el valor de la elongación del resorte cuando se hace la suspensión es de X igual a 10 centímetros. ¿Listo? Entonces ya tenemos el valor de X. Ahora, para encontrar el valor de la constante K, ¿qué tenemos que hacer? Pues despejarlo de esta ecuación. Entonces, menos G, que está restando, pasaría a sumar, luego quedaría K por X igual a mg, y luego K va a ser igual, entonces X, que está multiplicando, pasa a ir a mg sobre X. ¿Listo? Entonces voy a escribirlo por acá. Luego K va a ser igual a la masa por la gravedad sobre la elongación del resorte cuando está en suspensión. Reemplazando los valores, vamos a tener que la masa en cada punto de suspensión es de 500 kilogramos. Entonces 500 multiplicado por la gravedad, que es 9.8, dividido la elongación, que sería 10 centímetros, pero 10 centímetros en metros equivale a 0.1. Haciendo esta operación vamos a obtener que la constante elástica del resorte es 49.000 newtons sobre metro,
o también puede ser escrito como 4.9 por 10 a la 4 newton sobre metro. ¿Listo? Entonces esa sería la constante elástica del resorte en este caso. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la siguiente parte del problema. Entonces, observemos lo que nos dice el problema inicialmente. Entonces dice que en un ciclo la amplitud decrece en un 50%. Entonces vamos a basarnos en eso. Entonces nosotros sabemos que la amplitud en función del tiempo es igual a una amplitud inicial por la exponencial de menos b de menos b sobre 2m por el tiempo. ¿Listo? ¿Y qué nos está diciendo el problema? Que en un ciclo, es decir, en tiempo igual a un periodo, la amplitud es igual a sub 0 medios, a la mitad de la amplitud. Entonces esto va a ser equivalente a A sub 0 sobre 2. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que es en un ciclo, entonces el tiempo va a ser igual al periodo. ¿Listo? Entonces vamos a despejar en este caso lo que nos están pidiendo es la constante B de amortiguamiento. Entonces tenemos que despejar esa ecuación de acá. Entonces tomando, vamos a tener A sub 0 E a la menos B 2 sobre M por el tiempo igual a sub 0 sobre 2. Entonces A sub 0 que está multiplicando acá pasa a dividir y va a quedar E a la menos B sobre 2M pt. Voy a reemplazar de una vez acá el tiempo, que no sería el tiempo, sino sería equivalente al periodo, por la suposición que habíamos dicho acá. Entonces va a ser periodo. Entonces vamos a tener A sub 0 dividido 2 veces A sub 0. Se simplifica A sub 0 y va a quedar E a la menos B 2 sobre M por el periodo igual a un medio. Luego, ¿qué hacemos para eliminar el exponencial? Pues tenemos que aplicar logaritmo natural a ambas partes de la expresión. Logaritmo natural de E a la menos B sobre 2M por el periodo igual a logaritmo natural de un medio. Luego, recordemos las propiedades que habíamos dicho. Logaritmo de E a la X es simplemente X. También decíamos que el logaritmo de A sobre B es igual al logaritmo de A menos logaritmo de B. Y habíamos dicho que el logaritmo natural de 1 es simplemente igual a 0. Entonces, aplicando eso acá, vamos a decir que logaritmo de la exponencial menos b sobre 2mt, ¿a qué es igual? Entonces logaritmo con exponencial se cancela y va a quedar menos b sobre 2m por el periodo, y esto va a ser igual a ¿qué? A logaritmo de 1 menos logaritmo de 2, aplicando esta propiedad de acá. Ya sabemos que el logaritmo de 1 es equivalente a 0, entonces lo simplificamos y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que menos b sobre 2m por el periodo va a ser igual a menos logaritmo natural de 2. Entonces el menos con el menos se cancela y lo que queremos averiguar es el valor de la constante de amortiguamiento. La despejamos y vamos a obtener que lo siguiente: b va a ser igual a 2 veces la masa por logaritmo de 2, todo dividido sobre el periodo. Entonces de esta manera nosotros podemos calcular
la constante B de amortiguamiento. Pero, ¿qué nos faltaría calcular? Nos faltaría calcular el periodo. ¿Cómo calculamos el periodo? Entonces voy a pasar una hoja aquí adelante. Entonces, recordemos que el periodo es equivalente a 2pi sobre la frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Recordemos que la frecuencia es igual a raíz cuadrada de k sobre m menos b al cuadrado sobre 4m al cuadrado. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué necesitamos para calcular esta frecuencia? Necesitamos conocer el valor de b. Entonces, pues tendríamos un problema. Tendríamos que reescribir el periodo en términos de b y reemplazarlo en la ecuación anterior. En esta ecuación de acá, y volver a despejar b para obtener un valor equivalente, pero en términos de valores que conocemos, en términos de variables que tenemos. Entonces, lo más práctico en este caso es asumir que la frecuencia omega prima es aproximadamente igual a la raíz de k sobre m. Es una aproximación. Si hacemos esa aproximación, omega, ¿a qué va a ser igual? K habíamos visto que era igual a 49.000 y la masa en este caso sería 500 kilogramos. Al hacer esto, la frecuencia va a ser equivalente a 9.9 radianes sobre segundo. Luego, el periodo va a ser igual a 2pi sobre 9.9. Luego el periodo, haciendo esta operación, vamos a obtener que es equivalente a 0.63 segundos. ¿Listo? Entonces, ese periodo que acabamos de calcular lo vamos a reemplazar acá. Luego, B es igual a 2 veces la masa de un amortiguador es 500 kilogramos por logaritmo de 2 sobre el periodo, que el periodo es el que calculamos acá, 0.63. 0.63. Luego B va a ser equivalente a ¿qué? Va a ser equivalente a 1100 kilogramos sobre segundo. Recordemos que esas son las unidades de la constante de amortiguamiento, o escrito de otra manera va a ser equivalente a 1.1 por 10 a la 3 kilogramos sobre segundo. ¿Listo? Pues de esta manera pues hemos resuelto nuestro problema y hemos dado, por ejemplo, desarrollado un poco más nuestro tema de sistemas amortiguados. ¿Listo?